Porque la historia ya está escrita, pero la noticia cambia día a día y tú eres el protagonista principal, donde analizaremos y debatiremos los temas de actualidad social y político. Periodismo independiente comprometido con usted. Estás en Tribuna de Enfoque. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de su programa Tribuna de Enfoque, Debate Ciudadano, con su servidor y responsable en la conducción, Carlos Andrade. Gracias por acompañarnos. Un saludo a Mexicali en Canal 136, transmitiendo desde la capital, y al resto del estado en Canal 120. Es un placer y un honor estar con todos y cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy importante en el cual le vamos a estar informando sobre lo que es los trasplantes de riñones. Para tocar este tema más a fondo y llevarle la información tal cual debe de ser, nos acompaña el nefrólogo doctor Edgar Castillo del Hospital General y del Hospital Almater aquí en la capital del estado. Vamos a platicar un poco más allá, pero antes de entrar a tema vamos a pedirle que nos platique un poco su currículum sobre qué lo llevó a tomar esta especialidad que últimamente se ha visto. Pues la sociedad, algo está pasando dentro de nuestro mundo, porque lo que es el trasplante de riñón se está viendo más paulatinamente aquí en el estado. Y vamos primero que nada, como lo dije ahorita, hace un instante, a platicar un poco de su historial y sobre qué lo llevó a tomar esta especialidad, lo que es la nefrología. Doctor, bienvenido, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Por qué nos platicas un poco de ti, lo que te lleva, lo que te hace introducirte en esta experiencia, lo que es la nefrología, los trasplantes de riñones? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Pues, como ya comentó, mi nombre es Edgar Castillo, soy médico internista y nefrólogo en el Hospital Almater y en el Hospital General. Soy el encargado de sustitución renal, que se llama la diálisis o hemodiálisis en ambos hospitales, y actualmente jefe del programa de trasplantes en Hospital General de Mexicali. El motivo por el cual estudié nefrología, primero que nada hice medicina interna en el Hospital de Hermosillo y posteriormente hice 3 años de especialidad de nefrología, y el motivo fue porque la enfermedad de los riñones se está convirtiendo en una epidemia a nivel mundial, se llama pandemia esto. El motivo es que cerca de cada 5 personas mayores de 20 años, una persona padece algún dato de daño renal, sin dejar de mencionar que hay un sinfín de enfermedades que pueden condicionar problemas a nivel renal, y por ello es que la población que necesita alguna atención por un médico nefrólogo está creciendo paulatinamente, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Estamos por ahí, hay algo que me está llamando la atención de esta enfermedad que, como te lo comenté, que cada vez se está extendiendo más en nuestro estado. La hipertensión arterial y los tóxicos ambientales. ¿En qué consiste esto para que la sociedad esté al tanto? Tóxicos ambientales, hipertensión arterial, ¿cómo se va dando esto? ¿Cuáles son los principios que una persona pueda detectar cuando tiene un problema con su riñón? Siempre que hablamos de enfermedad renal, hay que tener en mente 2 aspectos. Cualquier paciente o cualquier persona que tenga carga familiar, me refiero a antecedentes familiares de importancia como son diabetes y presión alta. Cualquier persona que padezca diabetes o presión alta son personas que tienen alto riesgo de enfermedad renal. ¿Por qué? Porque son las 2 principales causas que nos llevan a la famosa insuficiencia renal crónica terminal. ¿Qué es esto? Los pacientes que necesitan diálisis, hemodiálisis o un trasplante de riñón. Estas 2 enfermedades, diabetes e hipertensión, en cualquier momento, desde que cualquier médico se los diagnostica, puede ya estar presente alguna manifestación de daño renal que puede ser muy sutil, como por ejemplo que se le hinchen un poco las piernas, que orine con espuma, varios síntomas muy sutiles que el nefrólogo es el médico capacitado para identificar esta situación. Pero cualquier persona que padezca estas 2 enfermedades debe estar alerta ante la posibilidad de enfermedad renal, y no necesita acudir siempre con el nefrólogo. Simple y sencillamente una revisión, tal vez anual, es más que suficiente para identificar personas de alto riesgo o aquellas que ya tienen algún daño renal moderado y necesitan una atención más importante. Respecto a lo que me preguntaba sobre tóxicos ambientales, pues la enfermedad renal puede derivarse de estas 2 principales causas. Sin embargo,
Hay otras enfermedades raras como autoinmunes o hereditarias, y también los tóxicos de tipo laboral, por ejemplo, exposición a plomo, arsénico, son tóxicos ambientales o tóxicos laborales que pueden condicionar falla renal, ya que se acumulan en este órgano y pues condicionan la insuficiencia renal. En el caso de la diabetes, ¿qué papel juega en este tipo de enfermedad renal o enfermedad en el riñón? Si es detectado a tiempo o no es detectado a tiempo, ya cuando la diabetes está avanzada, ¿qué papel juega en cuanto a la cuestión de la enfermedad del riñón? Bueno, desafortunadamente en nuestra población mexicana tenemos un retraso siempre en los diagnósticos por cuestiones tanto por el mismo paciente y a veces desafortunadamente por nosotros mismos, los médicos. Cuando un paciente se diagnostica con diabetes, habitualmente existe un retraso en el diagnóstico más o menos de unos 5 años, y se dice que un paciente que tiene diabetes al momento de diagnóstico, cerca de un 20 a 40% de ellos ya tienen alguna manifestación de daño renal. A los 10 años de diagnosticado un paciente con diabetes, más del 90% tiene alguna manifestación de daño renal. Por lo tanto, es la enfermedad que más frecuentemente condiciona insuficiencia renal, y por lo tanto es sumamente importante diagnosticarla. ¿Y por qué? Porque se puede prevenir la progresión del daño renal para evitar que estas personas necesiten diálisis o trasplante. Es más fácil prevenir, atender con prevención, pues, algún tratamiento médico o dietético, que costear un servicio de diálisis, hemodiálisis o el trasplante renal. Ahorita comentaste algo que me llama mucho la atención, es hereditario. Se había creído que era un mito la herencia de algunas enfermedades, y ahorita me lo estás comentando. ¿Por qué no me explicas un poco más qué tiene que ver o cómo se enlaza, cómo se comunica cuando la persona entra en la enfermedad del riñón, luego vamos a ver lo que es, si califica o no califica, cómo se dan estos pasos? Pero sí me llama mucho la atención que es hereditario. ¿Cómo es ese suceso y cómo se llega a saber que es hereditario? Ok, entendiendo que cualquier enfermedad crónica que ya conocemos, diabetes e hipertensión, tienen implicados ciertos factores hereditarios, es decir, papá, mamá con diabetes, pues tú tienes una posibilidad de cierto porcentaje de padecer alguna de estas dos enfermedades. Más específicamente, hay enfermedades a nivel renal que tienen un carácter hereditario puro, como la enfermedad poliquística renal, es decir, la presencia de muchos quistes en los riñones, y no solamente en los riñones, en otros órganos como el hígado, páncreas, aneurismas cerebrales. Es el conglomerado o es el conjunto de datos y sitios en donde se ven afectados estas personas con enfermedad poliquística renal. Es la enfermedad más común de tipo hereditario que condiciona insuficiencia renal. Habitualmente se diagnostican antes de los 40 años y estas personas requieren trasplante renal antes de los 50 años por regla general. La revisión, para ser detectado a tiempo, o algo a lo mismo, ¿cómo se detecta esta enfermedad? Que usted diga, usted es a la persona sana, tú la ves que está bien, y de repente sale que ocupa un trasplante. Ahora sí vamos a meternos ya más a fondo en cómo es detectada la persona, cuáles son los síntomas que le van diciendo: oye, tienes problema con tu riñón, hay que ponernos a llevar un tratamiento. ¿Cuáles son los primeros síntomas que te va dando el cuerpo? Porque me imagino que el cuerpo te va avisando que somos decidiosos. Así es. Por naturaleza es otra cosa, pero el cuerpo debe dar un proceso, no te debe dar índices. ¿Y cómo lo van detectando ustedes? Siempre pensamos que el corazón es el que controla la presión arterial. El dato característico de una persona que tiene daño renal es que desarrolla presión alta. Una persona joven, habitualmente abajo de 50 años de edad, que desarrolla presión alta antes de esta edad, habitualmente tiene algún dato de daño renal. Esa sería tal vez mi recomendación más importante, decir, presión alta es igual a revisa los riñones, tanto médico como paciente. Además, el hecho de tener los factores de riesgo que ya comenté, enfermedades como diabetes, presión alta, carga familiar para insuficiencia renal. Hay unas enfermedades que se conocen como autoinmunes, significa que el cuerpo se reconoce como extraño a sí mismo y se empieza a autoatacar, y uno de los órganos de choque puede ser el riñón. Ok, disculpa que te interrumpa, doctor. También tenemos hoy en la actualidad el exceso de consumo de comida chatarra, bebidas de todo tipo de sodas, que aquí les llamamos en la frontera, o sea, refresco, mejor conocido. Todo ese tipo de consumo también viene a perjudicar, viene a dañar lo que es en el riñón. Por supuesto que sí. Todos los alimentos prefabricados tienen una carga de sal, sodio, pues,
mucho mayor que lo que comemos naturalmente, y por el tipo de vida que llevamos en la actualidad, pues es más fácil o de mucho más acceso consumir un alimento prefabricado. Por lo tanto, nuestro consumo de sal está incrementado en algunas poblaciones, sobre todo acá en el norte del país, hasta un 300% del consumo de sal naturalmente que debemos de tener al día. ¿Y esto en qué impacta? En que tenemos mayor existencia de sobrepeso, obesidad y, sin dejar de mencionar, la hipertensión. Por ahí se viene rumorando que Baja California ocupa los primeros lugares en cuanto a obesidad debido a este tipo de comida chatarra. Eso también viene a ser un factor importante en que se detone la enfermedad en los riñones. Por supuesto. Entendamos una cosa, el riñón es un órgano muy pequeño, anatómicamente hablando. Sin embargo, por el riñón pasa 200 veces la sangre total del ser humano. Es decir, si tenemos 5 a 7 litros de sangre, pues multiplíquenlo por 200 y es la cantidad de litros que maneja el riñón al día. Eso significa que cualquier cosa que consumamos o produzcamos, por el motivo que sea, va a ser eliminado, filtrado pues por el riñón, y por lo tanto cualquier tóxico ambiental consumido o administrado, como los propios medicamentos. Hay muchísimos medicamentos que pueden condicionar daño renal. No estoy queriendo satanizar a ningún fármaco, a ningún medicamento, simplemente que los momentos para la aplicación de los mismos es lo importante. Vamos también a platicar, ahorita tocaste el tema de tóxico ambiental, pero primero, a ver, tenemos hoy en día las aguas que cada vez son más filtradas, cada vez pasan por procedimientos de osmosis inversa, no sé qué tantas cosas, ¿no? Al momento de que esa agua es pasada, es filtrada, le vas quitando impureza, le vas quitando pureza, le vas quitando sales que son las que necesita el cuerpo. Esos también vienen a determinar para que el riñón tenga este tipo de problemas, porque le estás quitando lo que el cuerpo necesita prácticamente para estar completo, o para que se vaya, ¿cómo te lo podría decir? Esté sano, vaya, las calorías o lo que necesita el agua. El agua, entre más la filtras, es menos inservible para el cuerpo, para el ser humano. ¿Es cierto o es verdad esto? Es falso eso. O sea, el agua pura, simple y sencillamente, pues es agua, y los nutrientes que se requieran están en los alimentos. O sea, no necesitas cargar el agua de calcio, sodio, ni nada por el estilo. Simplemente agua libre es más que suficiente. Algunos tipos de agua, sobre todo en la actualidad con el agua alcalina, por ejemplo. Es lo que te iba a preguntar. Aquí se está promocionando mucho lo que es el famoso agua alcalina, que es una agua milagrosa. Digo, no lo vayan a tomar a mal, pero esa agua alcalina, ¿qué tan cierto es que tiene efectos positivos, o es nada más lo podemos tomar como un hito nada más? Bueno, como médico científico que me conozco, pues diría, bueno, no hay ningún estudio que te diga que el agua alcalina ayuda o cura ciertas enfermedades. Lo que sí puedo decir es que un consumo apropiado de agua, entiéndase por agua cualquier tipo, alcalina o no alcalina, favorece un mejor funcionamiento de las células a nivel general. Estás en tu programa Tribuna de Enfoque con tu servidor y responsable en la conducción, Carlos Andrade. No le cambie, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Lo invitamos a que se quede. Vamos a seguir platicando con el doctor Edgar Castillo. Él es nefrólogo, para platicar más sobre estas enfermedades del riñón y informarle de una manera que usted lo entienda, y esperando que como buen ciudadano pues le dé un mejor uso a su cuerpo, le dé lo que necesita y tómese su tiempo, porque también vamos a hablar qué papel juega el ejercicio para tratar de evitar este tipo de enfermedad, y vamos a ver cuántos casos se conocen en Mexicali o cuánta gente está propensa a los trasplantes, y si no lo sabe, en Mexicali por fin va a ser historia en que se va a dar el primer trasplante, pero lo vamos a platicar a lo largo de esta pausa comercial. No le cambie, volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Nos acompaña el día de hoy el doctor nefrólogo Edgar Castillo. Él está ahí dando su servicio en el Hospital General y también en el Hospital Almater. Estamos platicando sobre los problemas de riñón que hay aquí en Baja California. Antes de cuando fuimos a nuestra primera pausa, estamos platicando también fuera del aire sobre la preocupación que hay por parte de ellos como médicos, en el cual la población con este tipo de enfermedad pues está creciendo, y también pues le comentábamos ahí que en Mexicali se va a dar esta primera operación, que es algo histórico, porque aquí en Mexicali no se ha hecho ningún tipo de operación de trasplante de riñón, pero también vamos a platicar no nada más cuándo se va a dar, sino cuando lamentablemente tiene la gente esta enfermedad por descuido, por ineptitud de ustedes mismos, por lo que lo quiera ver,
¿cuáles son los requisitos a seguir para ser la persona que califique? Porque también hay que ver que se lucra con esto. Algunas dependencias lo hacen o algunas asociaciones. Pero ahorita nos vamos a ver cómo está creciendo la población y cuándo se da aquí en Mexicali el primer trasplante, y creo que te va a tocar a ti llevar esa primicia y ser la primera persona que va a hacer historia en este tipo de, pues ahora sí que no debería de existir, pero lamentablemente existe por la misma apatía e ineptitud de nuestra sociedad. Bueno, quiero aclarar que trasplantes de riñón existen desde hace varios años en la ciudad, tanto en el medio público como privado. En el medio público el ISSSTE es quien llevaba la batuta en ese sentido. Vamos a hacer el primer trasplante de riñón en el Hospital General, es decir, en los servicios de salubridad. Nunca ha existido un trasplante de riñón, entonces vamos a hacer el primero tentativamente la próxima semana, el 9 de octubre, sería la cirugía de nuestro primer paciente. Hemos luchado mucho para obtener los permisos, certificaciones y lo que implica pues realizar un trasplante de riñón. Es una ardua labor que hemos tenido a bien realizar en el Hospital General de Mexicali. En el medio privado pues hay bastantes médicos, trasplantólogos y nefrólogos que nos dedicamos a esta noble profesión de servir para trasplantar a la gente y volver a la vida a este tipo de pacientes. Aquí quiero hacer una pequeña pausa, doctor. Ahorita comentabas, pues, es noble lo que hacen, pero no se ha dado el caso, no sé si aquí se ha visto el caso en Mexicali, en donde tenemos que hacer un estudio en el cual, pues, hay asociaciones que lucran, porque no cualquier persona, se tiene que hacer un estudio para ver si califica a la persona en cuanto, me gustaría que nos explicaras cuáles son las pausas a seguir cuando la persona necesita este trasplante, y se ha lucrado, tiene un costo, digo, porque se habla por ahí que hasta en 200,000, 300,000 pesos te cuesta el trasplante, siempre y cuando califique. Se habla de estudios. Estados Unidos, por ahí algunas personas así se manejan. En México no se ha caído en este tipo de impunidad. Bueno, los hospitales públicos en nuestro país, de forma diversa, tienen sus protocolos o sus programas de trasplante de órganos. En el caso, yo puedo hablar específicamente de trasplante de riñón. En ese sentido, cada hospital hace los lineamientos pertinentes para proceder o ver la aptitud tanto del receptor como del donador para proceder con la cirugía. Sin embargo, esto es un análisis a nivel mundial, es decir, se hace cierta clasificación, por así decirlo, que no me gusta la palabra como tal clasificación, más bien se escogen los pacientes en el sentido de esperanza de vida, primero que nada, causa de la falla renal, si está resuelto, si es una causa por decir mecánica, es decir, que tenga un problema obstructivo de la vía urinaria, bueno, pues primero hay que resolverle esa obstrucción antes de proceder con un trasplante. Hay que hacer los estudios pertinentes para saber que ese potencial receptor de riñón está en óptimas condiciones, no solamente en cuanto a diálisis o hemodiálisis, sino que esté bien su corazón, sus pulmones, el hígado, todo su sistema corporal esté en perfectas condiciones para que pueda tolerar una cirugía, porque es una cirugía grande. Y más allá de la cirugía propiamente hay que tener en mente que el trasplante de riñón no es solamente el acto de la cirugía, que técnicamente los mismos cirujanos lo catalogan como relativamente simple, sino lo que implica es lo que sigue después de la cirugía. En eso es donde el nefrólogo interviene de una forma mayor para evitar que sea rechazado el injerto, que lo tolere el mayor número de tiempo, y eso verdaderamente es la labor más difícil, porque la población habitualmente cree que la cirugía es todo y lo que siga después pues ya no tiene tanta relevancia. En el caso de Baja California o Mexicali, las edades más frecuentes que ustedes han detectado este tipo de enfermedad, que insistimos no deberían de existir, pero por lo que sea, pues ahí están, ¿no? Y las infecciones urinarias, ¿qué tanto tienen que ver para que el riñón se descontrole? Ok, las edades más frecuentes, en realidad, este tipo de enfermedad puede suceder en cualquier momento de la vida. Entendiendo que la diabetes y la presión alta son enfermedades de la edad adulta, y entendiendo que estas dos son las principales causas de falla renal, pues es entendible que la población más afectada sea la población de edad media y adulta. Sin embargo, en los niños con problemas urológicos de nacimiento, malformaciones pues, o infecciones urinarias de repetición, son algunas de las causas más frecuentes que pueden condicionar la insuficiencia renal. Las infecciones urinarias son extremadamente comunes en la infancia, en mujeres sobre todo, y son un condicionante bien característico de sobremedicación
Y esta sobremedicación es una causa muy común que yo como nefrólogo de adultos veo a la persona de más de 18 años con problemas de riñón por un sobreuso de tanto de medicamentos antibióticos como analgésicos. Esta es una causa muy frecuente en nuestra población. ¿Cómo evitar? ¿Cómo evitar esta enfermedad? No nada más el problema con el riñón, el problema con las infecciones urinarias que por lo regular se vienen dando por el exceso y confianza de abuso sexual, que es lo más común cuando hay una infección urinaria, tengo entendido por ahí el contacto, ¿no? ¿Cómo tratar de evitar, aconsejarle a la ciudadanía que ya es tiempo, si no se quiere ver en un problema como este de salud, pues creo que es tiempo de empezar a estrenar el cerebro y decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar nuestros hábitos alimenticios, vamos a empezar a querernos como pareja, vamos a empezar a ver las cosas desde un panorama diferente. ¿Cómo evitar esto? Las infecciones urinarias, pues si tienes infecciones urinarias de repetición, simple y sencillamente, si un antibiótico no ha sido prescrito en base a qué tipo de bicho específicamente tienes, pues seguramente no va a funcionar bien. El estudio apropiado por parte del médico para saber si tienes un problema de malformación de la vía urinaria o si el antibiótico es específico para el microorganismo que te está afectando es lo más importante. Sobre lo otro, la verdad, no tengo información. El automedicamento, independientemente que ya por lo regular se utiliza penicilina o cuando la persona se siente mal va y se automedica, ¿cómo viene a afectar al riñón el automedicamento generalizando? Creo que lo mejor que pudo haber hecho el gobierno a nivel de autoprescribirnos medicamentos es el hecho de haber limitado el uso indiscriminado de antibióticos. Es decir, las personas ahora necesitan una receta médica para poder conseguir el medicamento, pero creo que esto se debe de hacer universal. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos al alcance el uso de naproxeno o diclofenaco. Repito, no quiero satanizar medicamentos, pero estos dos medicamentos son los que más comúnmente nos llevan a falla renal. Entonces, me gustaría seguir platicando más, me gustaría entrar ya a detallar más a fondo cuando es la compatibilidad que se lleva un proceso, cuando lamentablemente la persona tiene que ser intervenida, cómo se da ese proceso, más a fondo para que la gente sepa y entienda que no nada más es darles la explicación, darle los motivos, darle todo el trauma que tiene que pasar, todo el dolor que esto implica, toda la responsabilidad del cuidado, sino que todo esto se puede evitar, todo esto se puede evitar y cómo lo podíamos evitar y la compatibilidad, más que nada la compatibilidad de genes, vaya por decirlo así. Bueno, en cuanto al trasplante de riñón, hay dos tipos: trasplante de riñón de vivo, ya sea relacionado o no relacionado, y trasplante de cadáver. Entiéndase por trasplante de cadáver una persona que ya tiene muerte cerebral y en la actualidad se conoce también como parada cardíaca, es decir, aquella persona que tuvo un paro cardíaco prolongado ya se considera también muerto, sobre todo en algunos países. En nuestro país está legislado única y exclusivamente para muerte cerebral. Cuando una persona necesita un trasplante de riñón, hay que hacer una serie de estudios que se llaman pruebas cruzadas y estudios de histocompatibilidad. Esto nos permite dos cosas. Primero que nada, saber si el paciente no tiene anticuerpos, es decir, sustancias que vayan a hacer que se rechace ese nuevo órgano. Y segundo, las pruebas de histocompatibilidad se utilizan principalmente para saber qué tanto parecido existe genéticamente entre los dos individuos que están involucrados, y esto nos provee de información a nosotros los médicos a futuro para decidir qué tanta dosis de medicamentos para bajar las defensas requiere. Habitualmente una persona que comparte más genes tolera mucho mejor y por más tiempo un trasplante de riñón. Bueno, de cualquier órgano, perdón. Okay. No, adelante. Nosotros vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial, invitamos a que no le cambie. Vamos a entrar a un resumen, a informarle ya, a invitarlo a hacer actos de conciencia ya sobre todo esto que le hemos platicado. Vamos a darle ya un consejo, el doctor se los va a dar el consejo de tratar de evitar y cómo se debe de cuidar, y porque esto también afecta psicológicamente. Vamos a ver cómo se va dando este proceso, porque hay gente que cae en la desesperación, pero ahorita lo vamos a platicar al volver de la siguiente pausa comercial. Invitamos a que no le cambies, estás en tu programa Tribuna de Enfoque con tu servidor y responsable Carlos Andrade. Volvemos. Con vanguardia en comunicación,
Muchas felicidades, arquitecta. Nos aprobaron el proyecto. Muchísimas gracias, arquitecto. Gracias por esta oportunidad. Estás un paso adelante. Pero el futuro lo creas tú. Telnor te da la tecnología. El detonador eres tú. Telnor, tu mundo es posible. ¿Quieres mejorar tu sonrisa? ¿Tienes problemas en tus dientes y no tienes dinero? No te preocupes, Grupo Dental Carvajal tiene el mejor precio para ti, con 6 ubicaciones: Avenida Oaxaca 501, Fraccionamiento San Miguel, con juegos infantiles, Michoacán y tercera en Pueblo Nuevo, en el Parque del Mariachi en la zona centro, Colonia Carvajal en Magisterio 817 y en Río Presidio 1301 en la planta alta, y en Valle de Puebla atrás de FAMSA. Para citas al 563-3198, 563-3198, directo. Grupo Dental Carvajal, una empresa socialmente responsable. California Medios presenta Al Día con Rubén Gómez Rodríguez. La información clara y oportuna de Mexicali para todo Baja California. Entérate hoy de la información que te dirán mañana. Te esperamos en punto de las 9 de la noche, de lunes a viernes, a través del canal 136 de tu sistema de cable en Mexicali y 120 en Tecate, Ensenada, Tijuana y Rosarito. Al Día, con un equipo de profesionales de la información. Nuestro compromiso es con usted. California Medios, marcando la diferencia. Últimos minutos de la final. Tu equipo está a punto de remontar y de pronto te llega un olor. Buscas el origen y descubres al pequeño Tyson que con una sonrisa te informa sobre el regalo que tiene para ti. Cualquier otro hombre hubiera alejado el olor esperando que su esposa resolviera el problema. Pero tú no. Tú le pondrás pausa al partido. Tomarás las riendas de la situación y le dirás: ya no te vamos a dar de esa papilla, campeón. Pausa en vivo de Cable Más te hace un mejor hombre. Smartbox de Cable Más. Baja California se consolida con más infraestructura en seguridad pública. Durante la actual administración se construyó el complejo penitenciario El Hongo, único en su tipo a nivel nacional. Fuimos el primer estado en contar con un centro de control y confianza certificado. Se creó el Centro Estatal de Denuncia Anónima y pusimos en marcha el Centro Estatal de Inteligencia. Nuestro objetivo es hacer de Baja California una comunidad segura. Unidos cumplimos. Gobierno del Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hoy 30 de septiembre del año 2013, ya último día de este mes patrio, pero de mes patrio sí me gustaría saber que festejamos, pero bueno, no me quiero salir de tema porque este día se lo estamos dedicando prácticamente a lo que es la salud, en específico a las enfermedades del riñón. Por eso nos acompaña el doctor Edgar Castillo, nefrólogo, para platicar a usted, para darle la diferencia entre las personas de alto riesgo, cuándo se debe de acudir, si se puede evitar esto y también cuál es el tratamiento. Pero un punto muy importante que yo lo dije antes de ir a la pausa comercial, es la afectación psicológica, cómo viene a impactar, porque muchos matrimonios se separan porque ya miran al ser querido o que lo consideraban querido como un estorbo, como una persona que no va a servir. Trae un impacto tremendo psicológicamente, nadie está preparado para nada, pero creo que hay cosas que se pueden evitar. Y eso solamente va a depender de todos y cada uno de ustedes. Por lo pronto el doctor Edgar Castillo nos va a platicar sobre el alto riesgo que hay y sobre las personas, las diferencias y los riesgos y cuándo es que se puede acudir, cuando se puede acudir, si se puede evitar, y los tratamientos que se dan y la afectación psicológica, doctor. Bueno, tocaste un tema muy peculiar, que es el aspecto psicológico que tienen los pacientes con problemas de los riñones. Estamos hablando única y exclusivamente de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada o mal llamada insuficiencia renal crónica terminal. El mote de terminal me parece muy desalentador porque no es así. Tradicionalmente la población y los mismos médicos, al hablar de enfermedad de los riñones con necesidad de diálisis, hablamos de una catástrofe y ya no hay nada más que hacer y el pronóstico es fatal, es decir, me voy a morir o te vas a morir. Esa es la información que siempre se tiene. ¿Y qué pasaría si un servidor y la mayoría de los nefrólogos jóvenes en la actualidad dijéramos, se puede atender la persona, se puede prevenir primero que nada? Segundo, cuando tienes alguna enfermedad renal de cualquier causa, se puede atender y evitar que desarrolles insuficiencia renal con necesidad de diálisis. Y por último, si necesitas diálisis, te voy a dar la mejor opción de tratamiento en diálisis
para posteriormente trasplantarte. Yo creo que esa es la idea que debe de quedar de esta breve charla. Esperemos que así sea. No, mira, vamos a darle continuidad a esta entrevista porque es muy importante que la gente se esté informando, que la gente sepa que hay gente que está encausada a ver por el bien común de la sociedad. Pero aquí es más importante que la sociedad empiece a tomar actos de razonamiento, que empiece a darse cuenta qué es lo que está haciendo mal en sus hábitos alimenticios. Y no me gustaría que esto aquí terminara, me gustaría tenerte de nuevo y reiterarte el agradecimiento por haber aceptado la invitación. Pero sí me gustaría que le enviaras un mensaje a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, porque creo que ya es tiempo de empezar a ver por nuestra salud y dejar abajo, ¿no?, que siempre nos tienen catalogados como un estado donde hay mayor obesidad que en el resto del país. Okay. Creo que es tiempo de empezar a dar esa pauta, a dar esos cambios y demostrar que de verdad, demostrar más que nada a nosotros mismos que podemos cambiar y no caer y no llegar a estos grados de, no nada más en el trasplante de un riñón, evitarnos otros tipos de enfermedades. Muy bien, pues lo podríamos hacer a manera de resumen, ¿qué te parece? Adelante. ¿Sí? Bien. Bueno, la enfermedad renal por sí sola es una catástrofe a nivel psicológico, no solamente para el paciente, sino para la familia y amigos que rodean al paciente. Siempre los médicos hablamos que el paciente con peor calidad de vida, hablamos de un paciente con cáncer de colon en etapa avanzada. El paciente con enfermedad renal tiene igual o peor calidad de vida, para entender en dónde estamos parados con una enfermedad renal, con una enfermedad de este tipo. O sea, es una catástrofe. Espero que el comentario anterior en cuanto a que hay cosas por hacer para prevención y tratamiento sea alentador para toda la población que tenga algún daño renal, y pues estamos para servirles en ese sentido. Quisiera dejar muy claro que la población que está en alto riesgo, o que estamos más bien en altísimo riesgo de daño renal, son diabéticos, hipertensos, aquellas personas que tienen alguna enfermedad autoinmune, aquellas personas que consumen medicamentos analgésicos por más de un mes por cualquier motivo, ya sea autoprescritos o indicados por algún médico. Cualquiera de estas personas, les sugiero una evaluación por un nefrólogo. Un simple examen general de orina, una simple muestra de sangre nos puede decir de forma muy categórica si tenemos algún problema de este tipo. Diabéticos, hipertensos, repito, es población de muy alto riesgo. ¿Cuándo acudir al médico? Repito, si eres una persona con estas características, mi sugerencia sería busca atención médica oportuna y de alta especialidad por un nefrólogo con la intención de conocer en dónde estás parado y saber precisamente si hay algo que hacer para evitar que tus riñones dejen de funcionar. ¿Qué tratamientos hay? La piedra angular del tratamiento en una persona que tiene falla renal es la dieta baja en sal. Ya lo comentaste anteriormente, y evitar los alimentos prefabricados, chatarra pues, es la piedra angular de cualquier enfermedad de los riñones. Doctor, no me gustaría que te fueras sin antes decirnos dónde se te puede localizar, algún teléfono, o, ya nos comentaste que estás en el Hospital General, también en el Hospital Almater, que nos puedes dejar tu número de teléfono para que si alguna persona está interesada para prevenir, esperando que no sea la situación de que tenga que acudir porque ya trae el riñón por ahí dañado, pero sí algún número donde se te pueda localizar. Claro, en Hospital Almater, el teléfono de Almater es el 553-4015, pueden pedir directamente una cita ahí, o bien directamente a mi consultorio, es el 552-4999. Mi celular para urgencias es el 6861-572591. Estoy en la torre de especialidades de Almater, en la suite 104. Y repito, soy el encargado también de trasplantes en el Hospital General de Mexicali, y pues tengo la dicha y oportunidad de hacer el primer trasplante en este magnífico hospital. Nosotros nos vamos a dar por terminar este tema, vamos a continuar más adelante, vamos a traer más información sobre los avances que hay en cuanto a los trasplantes que se dicen. Yo por lo pronto reitero mi agradecimiento, yo le pido a usted que no le cambie porque ahorita al volver de esta pausa le voy a dar a conocer una información diferente, una entrevista con el licenciado Manuel González, representante del CET, este sindicato estatal de los trabajadores de la educación.
La problemática que tienen con el CENTE aquí en la colonia Náhuatl, precisamente en la secundaria 74 de Gilberto Jara, una problemática muy seria en el cual pues hay abusos por parte de este Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado, siguen haciendo de la suya. Ese CENTE, ese Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado, es un sindicato que no debe de estar circulando, no debe estar trabajando, no debe estar prestando los servicios, porque legalmente, en el ámbito jurídico, el CETE es el que sí está como marca la ley. Pero esa nota se la vamos a dar a conocer a usted al volver de esta pausa comercial. Invitamos a que no le cambie, estás en Tribuna de Enfoque, doctor. Gracias, reitero mi agradecimiento y esperamos verte de nuevo por aquí. Claro que sí. Vamos a una pausa, no le cambie, volvemos. Para denuncias públicas, escríbanos a derechodecrítica@hotmail o opinaresmiderecho@gmail.